Bendiciones para todos los estudiantes de la Escuela de Estudio Bíblico Águilas Reales, EEBAR, y a todos nuestros amigos que se irán conectando en este nuevo tiempo que vamos a compartir junto a ustedes en poder profundizar a través de los devocionales con el corazón de Jesús, profundizar a través de la palabra, ya que el Maestro dijo que el que le ama su palabra guardará. Y el propósito que tenemos como escuela es poder formar ministros competentes. Entonces estaremos compartiendo una serie de devocionales que van a edificarte, direccionarte en tu relación, en tu conexión con Jesús, y esto nos permitirá desarrollar en los tiempos en el cual estamos viviendo todo lo que Dios nos revela a través de las Escrituras. Y en el día de hoy vamos a compartir este tema, a los pies de la enseñanza del Maestro. Y voy a leer en Juan capítulo 13, verso 1, e iré desarrollando versículo por versículo para que podamos meditar en esta enseñanza tan especial, tan íntima, tan apasionada de Jesús, viendo a un Jesús completamente desvelado y apasionado de amor con sus discípulos o estudiantes en lo que fue en la última cena. Dice Juan capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan es el discípulo que nos cuenta esta historia, el discípulo amado, el que se atrevió a recostarse en el pecho del Maestro. Y de pronto empieza a sacar de esa pasión por la intimidad cosas tan profundas que no nos dice Mateo, Marcos, Lucas, pero sí nos cuenta Juan, que cuando llega esta festividad, el Señor toma un tiempo específico para estar con sus discípulos o estudiantes y dice que los amó hasta el extremo. ¿Y qué significa? Que es un amor hasta la consumación. Hombres que tenían sus debilidades de carácter, sus problemas, pero en ese amor de consumación nos habla que los amó llevándolos hasta el madero para poder consumar la obra de la redención. Cada uno de nosotros estamos diseñados de una forma perfecta desde la consumación de Jesús, y la enseñanza es la manera de poder conectarnos con esa gracia. Porque ¿de qué otra forma podemos experimentar lo que hizo el Señor en el madero, sino a través de la enseñanza, que la palabra es espíritu y es vida? En el verso 2 dice, y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Vemos que Judas tuvo al mejor maestro que jamás haya tenido. Esto mismo lo podemos comparar también con Absalón, que tuvo un padre maestro como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando un corazón no está sano, abre la puerta a la sublevación, a la traición, que no es como algo espontáneo, sino premeditado. Es decir, que al no estar resuelto interiormente, de pronto el Satán logró poner cosas en el corazón de Judas, que vemos algunas actitudes
que revelaron lo que había en su corazón cuando, por ejemplo, Jesús es ungido con un perfume caro y él dijo pudiese haberse dado la ganancia de ese perfume a los pobres, pero las escrituras revelan que esto lo decía porque él extraía del dinero que era parte del ministerio de Jesús. Qué peligro cuando un corazón no está sano, porque teniendo al mejor maestro, al mejor mentor, y no dejarse sanar por la enseñanza que Jesús portaba, esto trajo un quiebre muy duro al corazón, a la vida de Judas, al igual que Absalón, teniendo a un padre maestro que tenía su corazón conforme al de Dios. Y a esto le vamos a sumar esta pregunta: ¿a quién escuchamos? Lo que escuchamos y pensamos de nosotros mismos nos afecta a nosotros directamente. Lo que escuchamos y pensamos de nosotros mismos nos afecta a nosotros directo. ¿Por qué esta reflexiva frase o enseñanza, ¿no?, con motivo a la palabra? No es una frase basada en el filosofar, sino en poder discernir lo que pasó con estos hombres que acabo de dar como ejemplo. Porque Dios tiene palabras sobre nosotros y esas palabras tienen un propósito, un destino, una dirección sobre nuestras vidas. Pero muchas de esas palabras, cuando son liberadas y nosotros no nos alineamos por medio de un proceso evolutivo, progresivo, a través de la enseñanza, en reeducar esa forma de pensar que tenemos de nosotros mismos, nos termina afectando. Por más que Dios tiene palabras sobre nosotros, pero pueden ser inclusive abortivas. En el verso 3 dice: sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí parece que está, o mejor dicho de otra manera, aquí está la llave maestra de sabiduría para no caer justo lo que estábamos meditando en el verso 2, con lo que le sucedió en el caso de Judas y de Absalón. Porque vemos que Jesús se alineó a los tiempos de Dios por medio de la palabra. ¿De qué manera nosotros podemos ser consecuentes, direccionales, tener definido hacia dónde vamos, si nosotros no somos personas que nos conectamos a través de la enseñanza de la palabra? Y cuando digo de la enseñanza, no me estoy refiriendo a ser oidores compulsivos de todo lo que de pronto podemos escuchar en forma de prédica. Eso es una parte, pero hablo de la comunión íntima, como ese selá, ¿no?, esa pausa donde se detiene el tiempo, cerramos los oídos a los rumores del mundo y en ese silencio musitamos, reflexionamos, repasamos la palabra. Entonces Jesús conocía los tiempos del Padre y eso lo hizo mantener enfocado en escuchar los susurros como provisión del Padre en el corazón de Jesús. Y a esto tenemos que decir: quien conoce los tiempos de Dios y se alinea a ellos, se moverá en la dimensión del reino y entenderá el propósito de saber dónde está y hacia dónde va. Esto es clave, lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Quien conoce los tiempos de Dios y se alinea a ellos, se moverá en la dimensión del reino y entenderá el propósito de saber dónde está y hacia dónde va. Y justamente los últimos dos párrafos es el punto de quiebre muchas veces y tristemente de personas que
no se mantuvieron en la dirección del llamado de Dios para sus vidas, que eso no significa ser un pastor, ser un gran evangelista. Refiriéndome a Efesios 4:11, a uno de los 5 ministerios al cuerpo de Cristo, sino como cuerpo, como familias, como hombres y mujeres que tenemos todos una función en este mundo. Saber dónde estamos y hacia dónde vamos como consecuencia de entender los tiempos de Dios nos ayuda a alejarnos de lo errado, nos ayuda y nos perfila para prestar atención, escuchar lo que define por la palabra nuestro destino profético, como dice Proverbios 29, que sin dirección profética el pueblo perece. Bueno, cuando escuchamos la dirección profética más segura, que es su palabra, entonces nos apartamos de lo que es equivocado, errado. Y a esto quiero agregarle también una palabra que hace muchos años escuchaba de un gran hombre de Dios que revolucionó a muchas naciones del mundo y que ya ha partido a la presencia de Dios, bendita memoria, Morris Cerullo, que decía que todos nosotros somos ministros competentes a tiempo completo. Somos ministros a tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que el llamado de Dios está sobre su vida y, como dije, algunos fueron llamados a servir a través de la función ministerial, que es un servicio, pero otros también son ministros a tiempo completo, como profesores en la escuela, en la facultad, como médicos, como psicólogos, como comerciante, como mecánico. Según el trabajo que tengas, sos un ministro a tiempo completo y hay un tiempo establecido, y eso se revela por la enseñanza de la palabra, conociendo a Jesús. Verso 4 dice: se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí vemos que el Mesías, siendo él ungido, se quitó el manto y empezó a hacer él la enseñanza. Esto es cuando la enseñanza ya va más allá de las palabras. Y esto con los profetas en la antigüedad sucedía, como por ejemplo Oseas, donde no profetiza solo por portar una palabra, un mensaje. Profetiza con su vida, con el llamado de Dios integral, con su familia, a través de la esposa. Profetiza como una parábola viviente para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Aquí vemos que Jesús, siendo el Mesías, el ungido, se quita el manto y empieza a derramarse en humildad, en paciencia y a enseñar allí, derramándose a sí mismo sobre los discípulos. En este pasaje del versículo 4 es donde nos revela el carácter de la enseñanza que Dios aprueba. El carácter de la enseñanza que Dios aprueba. Jesús empieza a derramarse a sí mismo. Y aquí encontramos otra referencia que nos habla de esta humildad de Jesús en Mateo 11:29. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomad mi yugo. El yugo se colocaba sobre un buey, por ejemplo, que se utilizaba para hacer el arado, ya que una característica de la geografía de Israel en el tiempo de Jesús era el trabajo agricultural, y eso hacía que el buey se le ponga un yugo para que no desviara su dirección a ninguna otra dirección que no fuese hacia adelante. Entonces,
el yugo es tipología de la enseñanza apostólica de Jesús. ¿Por qué digo apostólico? Porque primero que Jesús nos enseña para luego ser enviados. Y apostólico porque está saturado del carácter de Cristo. Cuando hablamos del espíritu apostólico, eso trae como demanda a usted y a mí manifestar ese carácter apostólico. Y ese carácter apostólico es estar saturados del carácter de Jesús. Los apóstoles que nos habla en las Escrituras, diferentes tipos de apóstoles tenían esa marca, de ese sello, ese grabado del Espíritu, del carácter de amor de Jesús por la iglesia. Es decir, que el espíritu apostólico lo podemos ver en la iglesia por ese amor que bendice, que ama a la iglesia. En el verso 5 dice: luego echó agua sobre una vasija y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Recuerdo una enseñanza de un amigo que decía: cambiar piedras por toalla. Cambiar las piedras de pronto de una experiencia negativa, un resentir con alguien en el cual nos hemos sentido ofendidos y lastimados, y transformarlo, como hizo Jesús, en toallas de servicio. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en esta reunión, en este encuentro del Maestro con los discípulos, Él sabía que cada uno de esos discípulos en la hora más difícil lo iban a dejar solo. Y aquí Jesús hace algo que realmente nos muestra la amabilidad del corazón de Dios a través de Jesús. Sabiendo que todos ellos iban a fallar, Él se dispuso a servirles. Ese corazón desinteresado de lo que el otro nos puede dar. Y ese es el desafío y la impartición que tiene cuando extraemos de la palabra lo sano, lo puro, lo inocente de Jesús, lo que vence a este mundo, lo que vence de pronto a la psicología caída que heredamos de Adán y Eva, se puede restaurar y sanar y se imparte porque es otra naturaleza, ¿no?, de vida cuando se imparte a través de las palabras de Jesús, que vuelvo a reiterar, que son espíritu y vida. Cuando Jesús empieza a lavarle los pies a los discípulos, es un acto que hacían los esclavos cuando venía un visitante, y Jesús estaba mostrándole cómo era su manera de amar a través de servirles. En otras palabras, Él sabía que estaba en un ámbito donde se iba a revelar nada más y nada menos que el nuevo pacto, y Él en esa actitud de humildad, derramándose como un esclavo, como diciendo, me hago esclavo de amor para que se selle ese pacto, ese nuevo pacto en su sangre. También lo hizo para sanarlos. ¿Por qué? Porque después vemos este acto de Jesús, donde lo vemos de pronto diferente a otros momentos de su ministerio, porque hay momentos de milagros, de liberaciones extraordinarias de pronto, como el Gadareno, pero ahora lo encontramos haciendo este acto de lavar los pies de los discípulos. Ese Jesús tan cercano, tan sencillo, tan humilde, tan amable, que es el que nos da plenitud a nuestras vidas. No vemos de pronto a una mega estrella, sino que Él derramándose hacia sus discípulos. Y otro episodio muy fuerte fue cuando en Juan capítulo 21 se encuentra con los discípulos. Después de haber resucitado, uno se pudiera imaginar de pronto un Jesús extravagante, todopoderoso, todo sobrenatural. Sin embargo, en Juan 21, Jesús aparece y, sabiendo que los discípulos, conmovidos por la crucifixión y totalmente entristecidos por lo que había pasado, conmovidos,
se les apareció y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y les preparó un desayuno y compartió con ellos, y después se dedicó personalmente a sanar el corazón de un Pedro totalmente perturbado por sentir que había fracasado por haberlo negado 3 veces al Maestro. Ese Jesús tan sencillo, ese Jesús que no es inalcanzable, no es inaccesible, no es una mega estrella, sino que nos demuestra en Juan 21 cómo Él tiene esa capacidad de su liderazgo de no anular, no amenazar, no ridiculizar al que falló, sino de dedicarle un tiempo. Vamos a estar juntos, vamos a compartir. Y mientras hablaban, eran sanados. Por eso es tan especial como titulamos este devocional: a los pies de la enseñanza del Maestro. Porque hablando con Él, conversando con Él, ya sea a través de la palabra, repetir sus palabras en forma de oraciones, trae una sanidad de plenitud a nuestras vidas. El otro punto es importante también: la dedicación al entendimiento de la enseñanza hará que 2 brazos se unan en un mismo punto. Esto lo vamos a ver con el siguiente versículo. Llega pues Simón Pedro y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Es decir, que no lo dejó en la nada. Le dijo que iba a haber un proceso, un tiempo. Y en el verso 8 le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Wow, si no te lavo, tú no puedes tener parte conmigo. Jesús le dijo que ahora no entendés, pero vas a pasar el proceso para entender. Porque como el sello del entendimiento es que Pedro pudiera tener parte con Jesús. Entonces el error es cerrarnos cuando no entendemos algo. Jesús le dijo que iba a pasar un proceso para entender. Y lo que sucede cuando entendemos algo que de pronto puede inclusive escandalizar nuestras mentes, ¿no? Porque Dios, ¿por qué está de pronto obligado o limitado a nuestras formas y nuestras estructuras? Recuerdo un libro que escribió una escritora amiga que decía en su libro: y dijo el hombre, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Esa transformación que el hombre le quiere hacer a Dios. Y Jesús le dijo: aunque ahora no vas a entender, pero después vas a entender. ¿Y cuál es la impartición de entender? Es que llegaría el tiempo en que la enseñanza de Jesús y el entendimiento harían que la enseñanza y Pedro se encontrarían en un mismo punto. Porque si nos salteamos lo que aquí pasa y vamos a Pentecostés, ¿no? Parece que insospechado lo que Pedro, o a través de Pedro, y junto con todo el equipo apostólico de los 12, o en ese momento de los 11, se desató algo extraordinario en Pentecostés, que se hizo una impartición del Espíritu inmediatamente multitudinario. ¿Quién lo hubiera sospechado? Pero vino un tiempo de procesar y el entendimiento hizo que llegue un tiempo específico donde estaría parado sobre una nueva plataforma. Por eso la importancia de dedicarse al entendimiento por la palabra, hacer ese trabajo de acompañamiento cuando vamos pasando un proceso
que necesitamos de pronto sanarnos, pero llega un punto que lo que no entendíamos se abre el entendimiento y se transforma en esa plataforma para vivir un nuevo tiempo. No vivimos un nuevo tiempo por el mero hecho del positivismo, este es tu tiempo, sino que vivimos un nuevo tiempo cuando estamos fundamentados en la roca inamovible que es la palabra. Jesús, a pesar de las debilidades del mal carácter de Pedro, le hizo tener parte con él, cosa que al Satán no le permitió. A pesar de los exabruptos y todo lo que de pronto alguien pudiera descalificar de Pedro, Jesús le hizo tener parte con él. Pero en Lucas 4, cuando en el monte de la tentación el Satán le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús inmediatamente, a través de una guerra de maestrías, porque se usa la palabra y vemos a Satán tratando de tergiversar la palabra, el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le dijo que di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Recuerdan que David comió del pan sagrado que uno de los grandes arqueólogos del siglo XX, Roland Devaux, dijo y descubrió que el pan significa el rostro de Dios? Y cuando comió de los panes que solo podían comer de los sacerdotes, una impartición sacerdotal se manifestó sobre David de manera que podía él ministrar sobre el tabernáculo cuando eso le pudiese haber costado la vida, pero la impartición activó en él un sacerdocio que hizo ministrar lo íntimo de la presencia de Dios. Y Satán hizo esto, convierte las piedras en pan, pero Jesús no le permitió tener parte con él, pero sí lo hizo con Pedro. Verso 9, le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Había un mandamiento para los sacerdotes, en Éxodo 30:20, que debían de lavarse las manos y los pies. Esta tipología, simbología, nos lleva a que antes de ministrar, los antiguos sacerdotes tenían que estar limpios. Y Jesús hizo este acto para poder llevarlos a una dimensión, a la dimensión de un pacto que los llevaría a un sacerdocio ya no tribal, ¿no? Sino a un sacerdocio universal. ¿Por qué? Porque en el orden de Melquisedec somos un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, para que tuviera parte con él, hizo que se lavara para entrar a una nueva etapa. Verso 11 dice, porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo, no todos están limpios. ¿Quiénes no están limpios? Los hijos de Belial. ¿Quiénes son los hijos de Belial? Aparecen atacando en los tiempos de Elías, trayendo falso testimonio para que Jezabel pudiese usurpar la viña de Nabot, y estos dieron mal testimonio y fueron gente que, teniendo que tener el conocimiento de las escrituras de la Torá en aquel tiempo, despreciaron la enseñanza y se alinearon a un lineamiento totalmente pagano, como fue la influencia de Jezabel, que logró que fue tan profundo, fuerte el trabajo de confusión que hizo, que en el reino del norte logró, siendo que la palabra es una mentalidad
asociativa, ¿no? De una sola mentalidad. Por ejemplo, Efesios 4, Pablo revela esa mentalidad. Dice un Padre, una fe, un bautismo, un Dios, una mentalidad definida. Pero en los tiempos de Jezabel hizo que el propio Elías dijo y denuncia: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Una mente dividida, una mente partida. Esos son los hijos de Belial, los que desprecian la enseñanza, los que no se definen por la enseñanza de Jesús. Entonces dijo: no todos están limpios, porque el que no se limpia a través de estar a los pies de la enseñanza de Jesús, entonces está fragmentado, está dividido. Entonces Belial lo que hace es que esté totalmente manchado, contaminado. En el verso 12 dice: así que después de lavarse los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que de lo que Él enseñaba, ellos hagan. De lo que Él les estaba enseñando, que ellos vivan esa enseñanza. Y ahí tenemos el antídoto, la provisión de la sanidad y la santificación de Jesús cuando se refiere, aunque no todos están limpios. Bueno, ¿cómo se pueden limpiar para estar con un carácter aprobado? Hagan lo que les enseño. Háganlo en proyección hacia otros. También Jesús dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy, dijo Jesús. Y en el siglo I había muchas escuelas de estudios de las Escrituras, y el mayor honor que esto era conocido en los judíos del primer siglo, el mayor honor que se tenía era que un estudiante pudiera ser como su maestro. Entonces, ¿qué nos deja esto como enseñanza? Que no podemos aprender de lo que no respetamos. No podemos aprender de lo que no admiramos. Y no podemos aprender de lo que descalificamos. La persona que no está sana siempre encuentra descalificativos de otros, y esto lo hace perder enseñanza de lo que pudiese llegar a recibir de alguien que Dios puede usar. Entonces, honrar y reconocer es el fruto de una persona que ha sido sanada y que también ha madurado. Porque no se puede reconocer y validar a otro cuando hay oscuridad en nuestro corazón. Cuando hay oscuridad, descalificamos, minimizamos, despreciamos, somos indiferentes. Pero cuando hay un corazón sano que ha tomado la decisión, porque madurar es decidir, quedarme en la ofensa, mejor dicho, decidirme en madurar, porque nos sanamos hacia adelante. No nos sanamos yendo hacia atrás al pasado. Nos sanamos hacia adelante, porque aquí voy a compartir algo muy importante en cuanto que nos sanamos hacia adelante, algo con el que el maestro cierra, pero lo voy a decir al final. En el verso 16 dice: en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y aquí tenemos algo que Romanos 12:3 dice, y la voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es muy linda esta versión. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces,
evaluarse a sí mismo. Cuando hay un ego entronizado, no hay introspección, reflexión. David, por ejemplo, hacía esto, reflexionaba, meditaba en sus caminos, decía: sondea mi corazón, oh Dios, amo tus juicios. Pero cuando de pronto uno de los efectos de la caída de Adán y Eva, al perder el foco de la gloria, vino un trastorno narcisista, que es el trastorno narcisista es cuando buscamos la adulación de las personas, como que necesitamos y nos derretimos por lo que la gente nos puede adular. Pero cuando nos sanamos por la palabra va, porque la palabra es integral, la palabra no regresa vacía, produce un proceso. Si amamos la enseñanza y vamos decidiendo cambiar la descalificación por reconocer, por honrar, por respetar, por validar, ese proceso de ir, ¿no?, cambiando, modificando, sustituyendo, practicando, cambiar esos pensamientos. La palabra va trabajando, va ordenando, va sanando, va estableciendo. Entonces dejamos lo que queda atrás. Verso 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Si sabéis estas cosas, ¿qué está diciendo? Todo lo que venimos meditando anteriormente. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. En otras palabras, aprobados por Dios. Una de las enseñanzas de educación profética. ¿Por qué? Porque es una maestría profética con la cual el Señor nos revela el tipo de carácter que Él aprueba y que es el carácter del reino eterno de Dios. Mateo 5, el sermón de la montaña, donde empieza a traer una serie de enseñanza instructiva, direccional, enfocada al carácter que Dios aprueba. Y el capítulo 5 es clave y debemos de orar sobre esa enseñanza, porque Jesús dijo: bienaventurados, en otras palabras, aprobados por Dios si hacemos esto. Si sabemos y no desconocemos, somos aprobados por Dios, porque dijo Jesús: si saben estas cosas, no es si desconocen, si ignoran, no le prestan atención, no leen, no repasan la palabra. Dijo, por el contrario, si saben. Él no tiene problemas con el saber. Verso 18, la religión sí, pero él no. Dice: no lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Quiero que recibas esto. Cuando Jesús te eligió y te vio desde que eras un embrión, como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas antes que mis días fuesen. Cuando Jesús te eligió y se reveló, no se equivocó en haberte elegido. La elección de Dios cayó sobre tu vida. La elección del Maestro cayó sobre tu casa a través de tu vida. Todo aquel que me está escuchando, quiero decir estas palabras del corazón de Jesús. Su elección cayó sobre tu casa, a tu corazón. No se equivocó cuando Jesús te eligió. Ahora dice: pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Cuando Judas va a comer del pan y Jesús dijo: el que come de mi pan, se dice que fue el momento cuando se mojaba el pan en las hierbas amargas que representaba las aflicciones de la esclavitud. ¿Qué nos está diciendo esto? Jesús se complació o de alguna forma le recriminó a Judas lo que iba a hacer. Vemos que cuando, a pesar que la escritura en su justicia se estaba cumpliendo y Judas lo iba a traicionar, lo hizo participar en comer del pan mezclados con las hierbas amargas, porque en la aflicción Jesús está mostrando una enseñanza que muchas veces el proceso de una enseñanza
se torna inexplicable para nuestras capacidades. Por ejemplo, cuando una mujer alumbra y de pronto el trabajo de parto, el gemir del alumbramiento, cosas inexplicables que no hay un lenguaje, no hay literatura que lo pueda verbalizar. Esas enseñanzas profundas de la aflicción de Jesús. Pero en el verso 19 dice: desde ahora os digo, antes que suceda. Por eso, a los pies de la enseñanza del Maestro, porque estando en el ámbito de la enseñanza, nos prepara para antes que las cosas sucedan. Antes que las cosas sucedan, siempre que estamos en la enseñanza, estaremos preparados. Vuelvo a reiterar el verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y aquí, para cerrar, quiero retomar algo que les dije en cuanto al yo soy y a esta decisión, ¿no? Que siempre la madurez es una decisión, el sanar no es una decisión, porque es romper con el pasado y sanarnos hacia adelante. ¿Y por qué digo que nos sanamos hacia adelante y no hacia atrás? Porque Jesús dijo: y ustedes sabrán que yo soy. Pero fíjense que el contexto está indicando hacia adelante. Cuando el Señor le dijo a Moisés, en respuesta a la pregunta que Moisés le hizo, y vemos que Dios no tiene problemas con las preguntas que muchas veces nos surgen, que a su debido tiempo Él, como buen maestro y padre que es, nos hará entender. Y Moisés le dice: ¿qué le diré al pueblo? Diles. Y la traducción más correcta es: yo seré el que seré. Y también Dios se reveló a Moisés diciendo que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Seré el que seré. ¿Por qué el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque es un Dios personal. Porque Él fue o se reveló de una forma a Abraham, de una forma a Isaac y de una forma a Jacob. Entonces Jesús dijo: para que cuando suceda, crean que yo soy, o crean que seré el que seré. Cómo Él los proyectó hacia adelante. El propósito de la enseñanza de Jesús fue establecer a sus estudiantes en Él. La enseñanza es la forma en la que dejamos nuestros egos o afanes para moldearnos conforme a los pensamientos y enseñanzas de Jesús. Cuando estamos en el ámbito de la enseñanza, estamos dejando de lado nuestros afanes, preocupaciones, nuestros egos, nuestros egoísmos, para moldearnos a la forma de Jesús, a los pies de la enseñanza del Maestro. Toda nuestra vida y nuestra vida venidera va a ser completa en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como Efesios 1 lo revela. Oramos para que esta llave sea una forma en la que la puerta se abra, porque no debemos de esperar que Dios abra la puerta, sino que podamos usar la llave a través del entendimiento de la enseñanza. Y la plenitud de tu sanidad está en proseguir, en conocer al Señor a través de una comunión preciosa con el Espíritu Santo que nos habla, nos revela de Cristo. Señor, nos unimos a los miles que escucharán esta enseñanza para que lo profundo de nuestro corazón se conecte a lo profundo de tu corazón. Y te pido que al escuchar repitas: Jesús, cautiva mi corazón. Que ese sea tu clamor. Jesús, cautiva mi corazón a través de la enseñanza. Quiero verte en pos de lo que vendrá. Yo seré el que seré, dijo el Señor. En el camino,
la enseñanza, la revelación, sanándote, sellando carácter santo, sanando de traumas, sanando de anulaciones, sanando de un pasado hasta vergonzoso, de un corazón herido, que ahora empieza por medio de la medicina de la enseñanza, la sabiduría de la palabra de Jesús, a traer una completa sanidad y dirección para lo que viene. Amén. Necesitamos sanarnos a través de la enseñanza de Jesús, porque eso será la plataforma para todo lo que viene. Nos vemos en el próximo devocional y oramos para que tu pasión por Jesús siga creciendo más y más. Hasta la próxima.